Hola, buenos días, mi nombre es David Martínez y hoy les voy a hablar sobre el tema de apego y pérdida. La mayoría de los infantes, como sabemos, desarrollan un fuerte apego hacia su madre, que juega un importante papel en su desarrollo emocional. Y aquí abrimos una pregunta y es: ¿a qué se deberá esto? ¿Será algo natural o es algo que la madre y el bebé vayan entrelazando entre sí con las interacciones que vayan haciendo? Como todos sabemos, los infantes son unas esponjas, entonces ellos aprenden muy rápido sobre otras personas y el entorno en el que viven. Algunos aspectos importantes en este aprendizaje temprano es la emoción. Entonces aquí nos concentraremos en los factores que influyen en el desarrollo emocional de los niños y de los infantes. También consideraremos factores muy importantes como es la separación de los padres. Como vemos en esta imagen, aquí está el infante y los dos padres se están separando. Y esto puede o no influir en el desarrollo emocional del niño. Eso lo veremos en este capítulo. Un rasgo clave en el desarrollo emocional de un niño es el apego. Y el apego es un vínculo afectivo intenso entre dos personas. Normalmente el primer apego puede ser la madre o el padre o el cuidador de este infante, y llega a causar deseo y alegría a la hora de interactuar estas dos personas que tienen este apego. Bowlby decía que el desarrollo del apego se incluye en 5 fases. La primera fase es que el infante responde de igual manera hacia cualquier persona que interactúe con él. La segunda fase es a los 5 meses, donde el bebé ya empieza a discriminar entre otras personas, y un ejemplo sería que ya le empieza a sonreír a su madre. La tercera es cuando el bebé ya protesta por separación, el bebé ya se tiene que estar cercano a su madre o el cuidador, y se encuentra molesto cuando su madre sale. En la cuarta fase el niño ya entiende las necesidades de su cuidador. Y en la quinta fase, a partir de los 5 años, el niño ya entiende la relación que tiene con su cuidador, entonces ya no le afecta tanto el hecho de que, un ejemplo, su madre salga, porque ya siente esa relación que tiene con esa persona, entonces ya no le afecta de la misma manera. ¿Y cómo podemos evaluar este tipo de apegos entre la madre y el hijo? El método más fácil sería mediante la prueba llamada la situación extraña. En esta prueba se registran cómo actúa el niño de acuerdo a desconocidos o a la separación de su madre, y en especial también cuando se vuelve a reunir con su madre. La primera sería el apego seguro, y esta es que cuando la madre sale, el niño se empieza a preocupar y se tensa mucho, pero al regresar la madre, el niño la busca y se siente seguro con ella. Y aquí también hay una clara distinción entre cuando se acerca a su madre y algún desconocido. El segundo sería el apego resistente o ambivalente. Aquí el bebé se muestra inseguro en presencia de la madre, y cuando ésta se aleja, el bebé se angustia mucho. Se resiste a su contacto cuando ésta regresa y se muestra receloso en presencia de algún desconocido. Y en la tercera y última tenemos el apego evasivo. En esta el bebé no busca un contacto con su madre, no se angustia si ésta se va, y también evita su contacto cuando ella regresa. Y aquí también empezamos con las teorías del apego. Y aquí se cuestiona el por qué algunos bebés sí tienen un apego seguro con sus madres y otros no. La hipótesis de sensibilidad materna de Ainsworth ofrece una importante respuesta. De acuerdo con esta hipótesis, la sensibilidad de la madre es muy importante y es un factor muy influyente en esto. Por ejemplo, dice que las madres de niños con un apego seguro se preocupan mucho por estos y se interesan en cualquier cosa que le afecte al niño. Aquí también podríamos decir que si el temperamento del niño es importante, podríamos aquí suponer que formar un apego seguro entre la madre y el niño de un niño ansioso sería más difícil a un niño no ansioso. Sin embargo, la evidencia indica que el temperamento solo influye muy poquito en esto, entonces en concreto realmente es una combinación entre los factores genéticos y la sensibilidad de madre lo que afectaría el tipo de apego que desarrolla el niño con su madre. Y como era de esperarse, esto tiene sus ventajas y desventajas. El apego seguro es la que está asociada con un desarrollo emocional y social más estrecha y más saludable. Por ejemplo, se encontró que los niños que tienen un apego seguro con su madre a los 12 meses, a los 7 años mostraban un desarrollo cognitivo y social superior. Y en el apego resistente o en el apego evitativo se asociaba con síntomas de exteriorización.
También se encuentran las diferencias transculturales, y para explicar eso aquí se utilizó la prueba mencionada anteriormente de situación extraña en 4 países diferentes. Aquí se hizo en el primer país, que fue Alemania, y aquí se demostró que los bebés de ahí tenían más posibilidades de desarrollar el apego evasivo a un apego seguro. Esto se debe a que los padres alemanes prefieren que sus hijos sean obedientes, independientes y no aferrados. También se demostró que en el país de Japón ninguno de los bebés desarrollaban un apego evasivo. Esto porque en las décadas de los 80 las madres japonesas no acostumbraban o casi nunca dejaban a su bebé con un desconocido. También en el país de Israel se demostró que pocos bebés eran evasivos, a pesar de que estos vivían en granjas y sus cuidadores normalmente eran desconocidos, pero las madres les daban el suficiente amor para que ellos se sintieran seguros. Y ahora, para finalizar con este capítulo, hablaremos sobre la pérdida y la privación. Hasta ahora hemos considerado los factores que influyen en el tipo de apego que desarrolla el infante con su madre o el cuidador. Pero por desgracia, en este mundo real hay sucesos que pueden afectar estos tipos de apego. Por ejemplo, como mencionamos al principio del video, la separación de los padres es un factor que influye mucho para que hasta el niño establezca algún tipo de apego. El psicoanalista infantil Bowlby propuso una teoría de gran influencia en cuestión de los efectos de la separación en niños. Él sostenía que los niños deberían de tener una relación cálida, íntima e continua con la madre. Y pues nadie podría en realidad estar en desacuerdo con esa afirmación, pero también propuso algo que se llama la hipótesis de la pérdida materna, y de acuerdo a esta hipótesis decía que si el infante pierde ese apego con su madre en los primeros años de vida, suele tener graves efectos en su desarrollo emocional, social e intelectual. Y también afirmaba que estos efectos en el 25% de los niños eran irreversibles. También él hizo 2 suposiciones muy importantes. Primero, su hipótesis de monotropía, y argumentaba que los bebés solo forman un apego muy importante y generalmente era con su madre. Y segundo, sostenía que había un punto crítico o periodo crítico durante el bebé debería de formar un apego con su madre, y este periodo terminaba entre entre el primero y los 3 años de edad, y que después de eso ya era muy difícil o casi imposible establecer un vínculo con su madre o cuidador. Y después llegó Ruther, que criticó 3 aspectos muy importantes de estas hipótesis de Bowlby. Primero fue que no podía distinguir entre la diferencia entre privación y pérdida. Él decía que la pérdida era cuando el infante o el niño había hecho un vínculo o un apego muy fuerte con su madre o el cuidador y separado de él. Y segundo, la privación, que era cuando el niño nunca había formado ningún vínculo o apego con nadie. Y por último podemos hablar de los efectos adversos del divorcio. Como ya todos sabemos, en la actualidad el divorcio ya es algo muy común entre las familias de ahora. Y el divorcio está dividido en varias etapas en las que el niño debe ajustarse, o también fases. En el primer año de divorcio, la primera fase se llama la fase de crisis. Durante este tiempo, debido a lo reciente que es el divorcio, las madres se muestran distantes o poco afectivas con el niño. Y ya después viene la etapa de ajuste, donde ya han pasado varios años del divorcio, ya se ajustó la vida, de la nueva vida que sufren ahora los niños, y la madre vuelve a sentirse afectuosa con su infante, y el niño ya se ajustó más o menos a lo que es el divorcio.